¿Qué tal? Dios os bendiga. Hoy, día 11 de agosto, quiero reflexionar acerca de Jesús como el Verbo de Dios. Y quiero leer ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo de 1 a 4, que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra que más se repite en esos versículos es verbo, ¿verdad? Que Dios es el verbo, que el verbo estaba en principio, que el verbo era Dios. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Jesús es el verbo de Dios? En ese primer capítulo que acabamos de leer, en la cultura y la filosofía griega, se utilizaba ese lenguaje, el verbo o logos. Era la palabra, ¿no? Que logos es la palabra traducida para verbo o para palabra. Y se refería era un puente, se refería a un puente que conecta, en otras palabras, para ser algo más práctico y más didáctico, a un puente que conectaba el divino con el humano. Y ese era el entendimiento cuando las personas de aquel entonces se refería al verbo. Juan coge esa palabra para demostrar que Jesús es el verbo de Dios. Jesús es el puente que nos conduce a Dios, que nos conecta con Dios. En el versículo 1 dice Jesús que el verbo era Dios, o sea que Jesús es Dios. En el versículo 2 dice, y Él estaba con Dios, ¿cuándo? En el principio. Curiosamente está diciendo que Jesús es este verbo que conecta el divino, Dios, con el humano, conmigo y contigo, con nosotros, pero da otro detalle. En el principio está diciendo que Jesús es eterno. Tú y yo tenemos una fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero Jesús no. ¿Cuándo Jesús nació? Dios, ¿cuándo nació Dios? Dios es. Por eso que Jesús va a decir, yo soy. Que la misma palabra que Dios dice del mismo, yo soy, yo que hablo contigo, cuando se revela a Moisés. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es eso? No entiendo. Dios es eterno. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene principio ni fin. Que Jesús no tiene principio ni fin. En el versículo 3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron hechas o todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir, o sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otro detalle aquí. Jesús es el creador. ¿Creador de qué? De todas las cosas, dice la palabra. Jesús, la palabra, el verbo, se presenta como el creador de todas las cosas. Pero hay más cosas sobre este verbo, sobre Jesús. Hay mucho más. En el versículo 4, Juan describe a Jesús como la fuente de la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El énfasis general de llamar a Jesús el verbo en estos versículos se destaca los papeles de Jesús tanto divino como humano. A lo largo del Evangelio de Juan, estos temas van a figurar con frecuencia, haciendo hincapié en Jesús como el Hijo de Dios, el divino, verbo o palabra, que también vivió en la tierra. Pero Tatiana, si tú acabas de decir que Jesús nunca nació, es verdad. Pero ¿sabes qué? Él se encarnó. Él se hizo hombre
para habitar entre nós outros, para se identificar com nós outros. Jesus sabe de tu dolor. Jesus sabe de nuestro dolor, de nuestras penas, de nuestras dificuldades. Ele te conhece, Ele nos conhece. E é este Jesus que quero apresentar-te neste dia. Jesus como o Verbo de Deus. Este Jesús que estaba en el principio con Dios, creador, dador de vida, que vino a la tierra para vivir, pero también para nos dar vida y vida en abundancia. ¿Quieres conocerlo? Recuerda, si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, tú puedes escribir aquí abajo o enviarnos un correo. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para compartir sobre Jesús. Este Jesús que es el Verbo de Dios. Este Jesús que es el puente que nos conecta con el Padre. Es sobre este Jesús que queremos hablar contigo. Así que mañana estaremos aquí nuevamente para compartir acerca de Jesús. Dios te bendiga y hasta mañana.